Muy buena familia, bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos a todos una vez más ya por fin en esta, podemos decir nueva temporada, porque después de las vacaciones de verano, pues normalmente siempre se presentan en septiembre, llegan las carteleras de Telecinco, de Antena 3, de La Primera, todos, mira, nueva temporada, pues nosotros también, nueva temporada de nueva cordura, sí. De tira cordura, anda que estoy yo fino y estoy yo guapo hoy. Tengo la lengua como un trapo. Muchísimas gracias a todos los que estéis por aquí pululando por el chat, que ya veo que somos unas 16 personitas, qué guay, nada más empezar, así da gusto. Muchas gracias Sibi, Sam, Mitsu, Adirio, Leisus, todo lo que esté por aquí ya comentando y demás. Y hoy tenemos un invitado que me hace especial ilusión porque sabéis que a mí me tira mucho el narrativo, más que el mazmorreo, y tenemos con nosotros al gran Daniel Espinosa, creador de Raven y escritor también, de lo cual hablaremos también de sus novelas, no solo de Raven, porque no solo de rol vive el hombre. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás? Ya ves, efectivamente, empezando. Estás muteado. Me cago en la... Siempre me pasa lo mismo, ¿eh? Os juro, Sí, no, ahora ya se te escucha. Ahora sí. Ahora ya se te escucha. Vale, pues decía que encantadísimo de estar Qué aquí, maravilla. maravilloso es este lugar y además, oye, feliz encima inauguro temporada, fíjate. Un honor. Y claro, o sea, el problema técnico de la voz, eso no podía fallar, ¿eh? Ya te digo yo. Que es el clásico de tira cordura. Empezar y el no se te oye. En fin, bueno, pues como bien os he dicho, Dani Espinosa es escritor, rolero y, bueno, además, buen escritor, ha ganado varios premios, ha ganado el premio García Padón de novela policíaca, ha quedado finalista en bastantes concursos también de escritura. Hablaremos de Raven, hablaremos de novelas, hablaremos de LARP, porque también le gusta el tema El rol en vivo. del vivo. Si no me salía la palabra, estaba pensando del tema de disfrazarse. Digo, no, el rol queda más elegante. Pero sobre todo lo que más me interesa es, y la primera pregunta con la que quiero abrir esta entrevista es verdad o es mentira el mito? ¿Se puede vivir siendo escritor? A ver, se puede vivir y se puede ser escritor, las dos cosas son compatibles. No tienes que tirarte por un puente, no pasa nada. Bueno, ha habido casos, pero que si se puede vivir de la escritura, pues sinceramente es muy difícil. Y depende mucho de lo que escribas. O sea, si consigues escribir bestsellers estupendos de estos que te venden, hablando del formato clásico y tal, que te venden 100.000 ejemplares y tal, pues sí. Si escribes, te publicas en Amazon y eres capaz de moverte en esa jungla y promocionarte y tal, puedes sacar también dinero. Si eres escritor más tradicional y además de género fantástico, terror, ciencia ficción, que en España son minoritarios, Sí. que ese es un factor importante, pues está muy complicado. Tienes que vivir otras cosas, como yo que sé, corrección, por ejemplo, que es una cosa que yo se dedica mucho tiempo y cosas así. Y dar clases y así. De hecho, muchos escritores que conozco, por lo menos de mi ámbito y tal, pues eso, hacen otras cosas. Sí, lo de dar clases es una cosa muy habitual. El tema es ese, que en España, terror, fantasía, ciencia ficción, si mirad cuántos autores, que no sea literatura juvenil, ojo, que la juvenil sí que vende, pero autores españoles, españolas hay muy poquitos. Sanderson no cuenta. Justo por eso te iba a preguntar un poco, o sea, porque realmente el trabajo de escritor, todo el mundo lo tiene como en plan de, no, es que es Stephen King, ¿no? Y está todo el rato escribiendo libros uno detrás de otro. O sea, realmente no solo te dedicas a escribir, también pues tiene un abanico dentro de lo que es el mundo de la escritura, digamos, o el ser de freelance de la escritura, ¿no? O sea, escribes libros, pero también pues corriges, traduces, tal, o sea, estás metido en más cosas, digamos. Hay que hacer más cosas, efectivamente. Pues eso, sí. También, o sea, corrección es el ámbito en el que estaba más especializado, el dar clases, lo dicho. También he llegado a cotraducir uno de los libros de Dresden en su momento. Pero bueno, no soy traductor, eso fue una cosa circunstancial. Y sí, lo cierto es que tienes que hacer otras cosas. O sea, lo dicho, hay muchos casos, ya he contado los casos, ¿no? Desde los bestsellers, a la gente famosa que publica el libro, entonces como es famosa vende, o la gente que es capaz de moverse en autopublicación tal. Hablando de literatura, pues sí, en otros casos, pues bueno, pues vamos tirando. Vamos tirando y tenemos que compensar con otras cosas. Eso es así.
¿Cómo ves, tú como escritor, cómo ves el mundo de la literatura hoy en día? Hablamos luego de la juvenil, primero más o menos del adulto. O sea, ¿crees que sigue habiendo consumo de libros? ¿Ha bajado con respecto a otros años? ¿Se lo come mucho Netflix? ¿Cómo ves el mercado, digamos? ¿Hablamos de literatura en general? Sí, de momento en general, porque si no, quedarse con una Vale. cosa específica. Pues ha crecido. La cuestión es que hace unos años hubo una crisis del libro en papel, que fue cuando realmente se planteaban, no, está muerto el libro en papel. Igual te estoy hablando de hace, no estoy muy seguro, 5, 7, 10 años por ahí. Fue más o menos un periodo de crisis de las editoriales que Ujú. realmente bajaron las ventas bastante. Y sin embargo, ahora mismo, justo lo hablaba hace poco con una amiga, es de que se publican bastante más y se venden más, se leen Ujú. más, se nota. De alguna manera ha vuelto a haber un auge del libro en papel. Además, se nota si os fijáis en las ediciones cuidadas de lujo que se van sacando, ¿no? Ujú. Como la de, fijaos toda la historia de lo de Alas de Sangres y cosas así. Pero bueno, eso es un caso específico, pero sí, hay. No, el libro al revés, o sea, el libro no muere, o sea, eso es lo que decían, va a morir, no, pues otra vez ha Ujú. remontado. Convive con otros formatos, el audiolibro está en auge, aunque sigue siendo minoritario todavía, y el ebook pues siempre está ahí. Pero vamos, el mayor porcentaje de ventas siempre, salvo Amazon es un caso aparte, es Ujú. papel. Y sí, se compran más libros ahora. Ujú. Y con el tema de la juvenil, porque esto sería, digamos, en el ámbito adulto, ¿no? El tema de la Claro. juvenil, ¿cómo lo ves? Porque claro, ahí sí que hay un boom tremendo, pues con eso, ya no solo con Rowling, sino con Anderson, con todas estas sagas que están saliendo para chavales de Percy Jackson y demás. Sí, ¿no? Y muchísimas, lo dicho, el de Alas de Sangre que decíamos y tal. Ujú. Y pues la literatura juvenil es lo que yo querría que le pasara a la literatura adulta de fantasía, terror y sci-fi en España, que es que se vende muchísimo, se lee muchísimo y ahí realmente sí que hay autores y autoras que pueden llegar a vivir de eso efectivamente porque sí hay unos altos niveles de ventas. Em, entonces, y aquí hablo de personas españolas, ¿vale? O sea, hablamos del mercado español, por tanto, en el resto no lo conozco. Ujú. Y sí que hay unos. Y la diferencia es que sí se publican muchas obras escritas aquí. Con lo cual, ¿por qué? No lo sé, pero siempre ha habido mucha venta de juvenil. De hecho, ya hace 10 años, cuando yo todavía empezaba a publicar primeros libros y tal, ya el juvenil tiraba más Ujú. y ha ido creciendo mucho. Obviamente ya el juvenil lo lee tanto gente joven como gente no tan joven, pero pues bueno, juvenil, young adult, todo. Ujú. Y ha ido creciendo bastante más y no hay más que ver la cantidad de libros que hay. Si vais a una librería, veis el apartado de juvenil, es enorme y efectivamente refleja las ventas. Ujú. Lo cual, lo dicho, es envidiable. Yo quiero eso para una fantasía adulta, para una ciencia ficción adulta y bueno, terror adulto, que ni de qué decir, desgraciadamente. O sea, hay un montón de editoriales pequeñas que publican terror, fantasía y ciencia ficción adulta. Bueno, Ujú. ciencia ficción toca un poco más las mayoritarias también, ¿no? Pero hay un montón de pequeños. Lo que pasa es que las cifras de ventas que tienen, pues al final hablamos de numeritos pequeños. Ujú. Claro, sí, es Pero como bueno. mucha venta, pero a muy poca escala, digamos, ¿no? Sí, exactamente. Hay muchas editoriales que sacan, además, hay muy buena calidad en España lo que se escribe, pero claro, cifras de ventas, pues no es un público mayoritario. O sea, Ujú. curiosamente, las películas o series de terror tienen muchísima visibilidad, si veis, tienen un éxito que no veas, y sin embargo, libros de terror, que alguien me diga un libro de terror publicado por yo qué sé, Pláciga así, primera línea, que no sea Stephen King. Ya, eso está Español, muy bien un libro puntualizado. español. Bien, ¿no? Que no sea Ahí. de King, sí. Mira, preguntan por el chat. Tenemos la primera pregunta de Sam. Que chat, esto ya sabéis, como siempre, ¿vale? Podéis preguntar cuando queráis, preguntar lo que queráis, que yo le traslado la pregunta al invitado y luego el invitado, si le da la gana, te responde, y si no, pues te vas a tomar por saco porque está en su derecho de no responderte. La pregunta es de Sam. Tengo una preguntita para cuando se acepten, como por ejemplo ahora. ¿Qué preferirías? ¿Que tu libro se leyera por todo el mundo pero sin ganar dinero o que se vendiera mucho pero nadie se lo leyera? Es un hipotético porque si lo compran muchos lo leería. O sea, mejor que el libro se lea en todo el mundo aunque no te llegues un pavo o que se venda mucho pero nadie, o sea, o ganar mucho dinero pero nadie conoce el libro. Que se lo compran para ponerlo en la estantería.
Pues es una buena pregunta, es una buena pregunta y voy a hacer trampa y voy a decir que me quedo con las dos opciones. Y no, va totalmente en serio. Es decir, la primera opción sería, pongamos que se lo lea todo el mundo, aunque no gane un duro. Un euro, hay que decir, que no gane un euro. Y porque eso es importantísimo, primero porque cuando escribimos, yo por lo menos cuando escribo, quiero que me lean. Y es muy frustrante si alguien se ha comprado el libro y lo tiene ahí y no se lo ha leído jamás. Entonces, eso por un lado, y luego por otro, porque eso es visibilidad. Una vez que todo el mundo te lea, aunque no te pague nada, lo siguiente que vayas a sacar ya te asegura que tienes una base de gente que te ha leído. Entonces, el siguiente igual sí te lo pagan. Sí. Eh, claro. Y luego por otro lado es, bueno, pues quizás sacar un producto que digas, bueno, pues este que lo compra todo el mundo, lo compra y no lo lee nadie, bueno, pero me han pagado. Me valdría solo, única y exclusivamente, si luego se compensa con otras que sí que van a leer. Mm, Aún así, porque claro, también tienes que vivir. sí. Pero puedo decir que efectivamente yo siento mucha frustración, me ha pasado en algún caso efectivamente cuando sé que algún libro pues se ha vendido o algún premio o alguna cosa y aún así ves que no se lee o no ha tenido la difusión, pero porque no tiene la difusión que debe tener, ¿no? Esto pasa. Y es muy frustrante que dices, ¿por qué? Pues porque cosas, ¿no? Marketing, difusión, todo. Ahí va yo ahora a preguntarle al tema marketing y demás. ¿Cómo, ya no te digo un bestseller, ¿no? Uno de estos que rompen totalmente de repente el mercado, eso como un Sanderson o tal como en su momento. Pero, ¿cómo haces para conseguir que la gente lea tu libro? Porque al final, claro, tú tienes tu primer libro, de repente nadie te conoce. Claro, no, yo qué sé, no eres un... no se me ocurre así. No eres una Belén Esteban, ¿no? Que digo, saco un libro y todo el mundo se lo va a comprar. Sí, Eh, sí. ¿Cómo haces para que alguien vea tu libro y diga, pues mira, me lo voy a leer, me lo voy a comprar, a ver qué tal está? No conozco a este chaval, pero bueno, voy a leerlo. Pues la clave es posicionarte, o sea, que te publique básicamente una editorial que tenga buena difusión. No tiene por qué ser una editorial grande, ¿vale? Porque basta con que, hombre, es una editorial grande, tiene más posibilidades. Pero la clave es, sea grande o sea pequeña, la clave es que tenga buenos precisamente medios de difusión y de marketing y tal. Por ejemplo, con la editorial Obscura, que publiqué de hecho una novela, Una bruja con tentáculos, que de hecho es una novela, Ujú. lo que llaman crossover, es una novela juvenil, pero que se puede leer también en adulto. Y ahí, por ejemplo, hicieron un trabajo excelente de visibilidad en Instagram, que hay un montón de Ujú. bookstagramers. Es verdad, se mueve Y mucho en Instagram los libros, sí. sí, sí, muchísimo, muchísimo, una barbaridad, una barbaridad. Y es impresionante, hace unas reseñas además muy curradas, Ujú. algunos y tal. Entonces, por ejemplo, esa editorial es una editorial que nació hace relativamente pocos años y ha conseguido una visibilidad, aparte que tiene muy buena calidad en las cosas que saca, Ujú. porque la cuida mucho. Entonces, ¿cómo lo haces? Pues si consigues que una editorial que sea capaz de cuidar su producto, ¿vale? Que lo cuide y que lo mueva bien, con eso la gente se puede interesar, porque si vas a una editorial que tiene buen nombre, la gente mira su catálogo habitualmente, la gente que lee habitualmente mira su catálogo y dice, mira esta novedad. Me ha pasado en Oscura, decir, es que me gusta todo lo que saca Oscura. Pues, y se cogen el libro porque saben que es un poco garantía de tal. Y eso pasa con Oscura, Biblioteca de Carfax, unas editoriales pequeñitas que tienen un catálogo muy cuidado. Sí, también tienen como ya un perfil buscado, ¿no? Exacto. Si quiero leer algo de misterio, algo de terror, sé que tengo que ir a Oscura. Si quiero leer, yo qué sé, me lo invento. Si quiero leer más comedia, pues a lo mejor me voy a Placiganes o a otra distinta, ¿no? Ya hay como Sí, esos perfiles, ¿no? exactamente. Sí, entonces eso en principio es lo que se me ocurre, o sea, que puedas entrar por un sitio que ya esté posicionado y por tanto te dé visibilidad, digamos, entre un expositor ahí. Ujú. Si no, pues vas a tener que currarte la visibilidad tú por redes, de alguna manera. Esa era, Si esa era tienes la, esa visibilidad, claro, esa era la siguiente las vas. pregunta. Y si no Ahí tengo está. una discográfica, digo yo. Y si no tengo una editorial detrás, ¿qué hago? Pues pues lo que puedes hacer aquí tú en el canal o muchos canales, que es lo mismo, pero hacerlo tú. Es decir, tienes que conseguir una visibilidad por tu parte de conseguir. Si tienes un canal, por ejemplo, pues con eso tienes ya ese camino ganado, ¿no? Ujú. Pues consigues igual, tienes seguidores que se van a interesar, tienes ese expositor hacia afuera. Y si no, pues hacer movimiento por redes, por todas las redes, Ujú.
mucho esfuerzo, o contratar gente, community managers o tal, que te promocionen productos, que eso también existe. Que te lo puedan mover. Ahí te iba a hacer una pregunta y se me acaba de marchar. No sé, ahora en un rato bajará otra vez por aquí. Las novelas, tienes unas cuantas y cada una que tienes es de un género. Sí. Vamos a ver, ¿eso qué es? ¿Por tocar pero por tema de marketing o porque es como te salen? ¿Escribes un poco, se te ocurre una aventura de decir, pues es una aventura que va a pasar esto, esto y esto, no sé en qué ambientación, o te imaginas primero la ambientación y luego sale esa historia para esa ambientación, digamos? Pues es curioso, es porque me gustan todos los géneros de fantasía, terror y ciencia ficción. Y entonces, a la hora de escribir, precisamente cuando iba escribiendo novelas, yo era muy consciente, de hecho, esto era una conversación con colegas escritores y escritoras, que era, a ver, normalmente lo que tienes que hacer es tratar de elegir un género, ¿vale? Y más o menos un tono, y para que la gente te ubique, ¿no? Y sepa que, bueno, este tipo escribe terror de tal cosa, ¿no? O escribe thrillers policíacos. Pero lo que ocurre es que yo solo puedo escribir lo que realmente me apasiona en ese momento. Y a mí me gusta mucho, quizás una herencia del rol, ojo, me gusta mucho explorar distintas historias, distintos ámbitos. Pues igual que si me dirijo, pues yo qué sé, un Coriolis, o me dirijo una llamada de Cthulhu, o me dirijo un Victoriana, o me dirijo Ars Mágica, tal. Es como voy tocando todos distintos géneros. Entonces en literatura me pasaba lo mismo. Y ha sido, con los años me he dado cuenta que lo que estoy haciendo es que voy explorando los distintos temas porque quiero hacer una novela de cada uno de los géneros o temas que me gustan, ¿no? Entonces, han ido saliendo así, ¿no? Pues ahora me apetece hacer una novela de terror gótico. Estoy en ello. Eh, ahora me apetece hacer una novela policíaca. Ahora quiero hacer una novela steampunk. Ahora quiero hacer una novela medieval fantástica. Ahora quiero hacer una novela, pues, de fantasía urbana. Ahora quiero probar hacer una juvenil. Y cada cosa es una experimentación nueva que me divierte y me permite explorar nuevos ámbitos. Ese Hombre, es el motivo. eso está guay, yo lo digo mucho, por ejemplo, con el tema del rol, que mola no encasillarse y no quedarse solo con, pues yo qué sé, mira, ahora que me estoy mirando aquí, que veo que tengo lo de vampiro, y no quedarse solo en plan, es que a mí solo me gusta jugar Mundo de Tinieblas, y solo juego Mundo de Tinieblas y me quedo ahí y tal y cual. Es como, no, toca palos, que eso enriquece, yo creo, ¿no? Al final, pues, tú que estás tocando tantos palos dentro de la escritura, al final eso lo trasladas un poco entre libros, seguramente. O sea, posiblemente tu forma de escribir fantasía no sea como alguien que siempre escribe fantasía. Habrá esas diferencias. O que seas tú muy versátil, también puede ser. Yo creo que soy versátil porque, no sé, me he desarrollado esa versatilidad. Y a la hora de escribir trato de huir de las formas más tópicas de escribir, precisamente por lo mismo, porque quiero explorar. Entonces, por ejemplo, ahí varía mucho, ¿no? Por ejemplo, la primera novela no tenía nada que ver, era una experimentación absoluta de metaficción basada en el teatro del absurdo, de Beckett, de Ionesco, y era un experimento literario y filosófico muy interesante para mí. Pero luego la siguiente novela fue una de terror y fantasía urbana, de nigromancia y una atmósfera muy opresiva, ¿no? Nigromantella. La siguiente novela, bueno, pues fue de terror, una pequeñita de Lovecraftiana, porque siempre va tirando la parte de rolera, va saliendo, ¿no? Quería hacer una historia así Lovecraftiana. Luego, me voy a saltar alguna, pero bueno, luego en algún momento dije, bueno, voy a escribir me gustaba el steampunk, entonces, bueno, voy a probar a hacer una aventura, o sea, perdón, una aventura, ¿ves? una, una novela una novela que además es un poco como Ocean's Eleven, pero en un mundo, en una ciudad steampunk, así, Oh. pero con una estética nouveau, porque en realidad tiene una estética es más Tesla punk, porque es con el magnetismo, electricidad y tal. Y es como una escena como de aventura y tal, que es muy divertida. Luego ya no sé cuál pudo salir. Luego en algún momento decidí, pues esta, ¿no? Que era la de, a ver, una bruja con tentáculos, que está. Dije, bueno, quiero experimentar hacer una novela un poco juvenil, experimentar un poco con eso. Es young adult más bien, pero es lo que llaman crossover, que he dicho, que es una novela que en realidad la puede leer la persona adulta porque tienen suficiente contenido. O sea, no vas a decir, y esta, por ejemplo, surgió con la idea de quiero aplicar los conceptos totalmente Lovecraftianos y además como una campañita de Chulu, pero dándole la vuelta, porque la protagonista es mala,
no es la buena. Tú eres de cultos. Y sí, no, porque no va por ahí, pero no. De hecho, esta novela, yo digo que quien haya jugado rol, la llamada de Cthulhu, y se la lee, va a encontrar un montón de guiños. Va a encontrar un montón de guiños y referencias y va a entenderla. Si no te la has leído, pues la vas a entender igual. Y luego, yo qué sé, por ejemplo, y luego hay casos especiales, ¿no? Que, por ejemplo, esta novela, que es la que ganó el premio García Pavón, Demonio y nuestros pecados. No sé si se ve bien. Yo lo veo al revés, pero el resto no Sí. sé. Sí, te veo guay, sí. Ahí está. Vale. Pues esta novela, curiosamente, esto es policíaco, bueno, no es policíaco, es un thriller policíaco, Ujú. más es un thriller psicológico policíaco. Esta novela, curiosamente, está basada en un rol en vivo que escribí. O sea, hice el rol en vivo, que era un rol en vivo al estilo entre Seven y True Detective, por así decirlo, Ujú. sin el componente gore, no tiene parte de gore. Y a partir de ahí, como era una historia, era un rol en vivo muy narrativo, a partir de ahí dije, pues voy a escribir la novela. Con lo cual, así Pues lo que relleno con cada diálogos y ya cosa. estaría. Bueno, es muy complicado. Luego hablamos si quieres del proceso de adaptación de una Sí, novela, de rol vivo a una novela, pero. hablaremos de eso porque además me estás hilando ya digamos, la estructura de la entrevista. Porque con esa confusión que tenías con la de escribir una aventura, escribir una novela, te quería preguntar, ¿qué fue primero? ¿El escritor o el rolero? ¿O dónde acaba el escritor y dónde empieza el rolero y viceversa? Pues el primero fue el escritor. Eso está clarísimo porque yo empecé a escribir cuando era pequeño. ¿Cuántos años tenía? Pero muy pocos. Me acuerdo con mi hermano mayor, que cada 2 años, pues a escribir cuentos y también pues escribir cuentos. Y a partir de ahí, pues ha sido una constante, ¿no? O sea, en mi casa, pues mi padre leía muchísimo, entonces absorbía todos los libros. Y en algún momento, pues me dio por escribir cositas, relatitos, cositas. Y siempre estaba escribiendo como cuentecitos. Luego, fue después cuando descubrí el rol, yo ya escribía para entonces. Y lo que vi en el rol es que me pareció como un medio maravilloso para poder jugar las historias que yo escribía, para poder jugarlas en una mesa, con lo cual dije, pero esto es una maravilla, ¿qué es esto? Porque siempre le vi el enfoque de contar historias al rol, ¿no? Entonces, ese fue el orden, literalmente. Y otra cosa es que ambas partes se retroalimentan, con lo cual están totalmente imbrincadas. No hay. Sí, al final no acaba uno y empieza otro, es una simbiosis ya de uno y otro, ¿no? Todo junto. Sí, exacto. Aunque es cierto que, por ejemplo, a ver, ahora que ya pues soy autor de rol también y llevo los 3 últimos años escribiendo más rol que otra cosa, pero al principio yo escribía novelas y para relajarme y descansar escribía rol y dirigía rol. Pero era como, bueno, la novela lo hago porque es mi vocación y el rol es como mi afición. Me preguntaba por aquí Ivy Valentine, que la tenía aquí resaltada. ¿Cómo escribes a los personajes? Y esto me gusta porque podemos hilar por aquí entre novela y rol, ¿no? ¿Cómo escribes a los personajes? ¿Empiezas desde el principio y lo evolucionas o bien visualizas en qué se va a convertir y de ahí escribes su camino? O sea, ¿de adelante para atrás o de atrás para adelante? Supongo que hablamos de los personajes protagonistas, ¿no? En general, imagino que se referirá. Pues bueno, Seguramente. podemos ampliar los personajes en general, pero pues a ver, normalmente visualizo al personaje en su conjunto, visualizo los puntos clave, ¿no? Que normalmente es qué es lo que lo hace especial o qué es lo que hace que genere esa historia y que esté implicado en esa historia el personaje. Por ejemplo, en el caso de Una bruja con tentáculos, la premisa era, bueno, quiero que el personaje sea una adolescente que sea en realidad una bruja mala. Quiero explorar esa idea. Es un personaje así como irónico, como muy sarcástico y siempre tiene un sentido del humor como un poco fuera de lugar y tal. Entonces busco el elemento que lo hace especial al personaje a nivel de personalidad, porque tiene que ser quien cargue con la narración. Además, en el juego de tentáculos justo está escrito en primera persona, con lo cual. Y luego, la clave es conseguir un núcleo potente, o sea, algo que lo haga especial siempre al personaje, que lo haga distinto y sobre todo, importantísimo, algo que haga que me enamore del personaje. Es decir,
yo no puedo escribir sobre un personaje que no amo, aunque sea un personaje malvado, lo que sea tal, pero tiene que haber algo que ame del personaje, porque al final le vas a dedicar muchos meses de trabajo y vas a vivir la historia a través de ese personaje, por tanto tiene que ser un personaje que te gusta. Entonces creo que la clave va un poco por ahí. Concibo eso, los puntos fuertes, los puntos clave, y luego siempre lo busco, siempre hay que buscarle un conflicto interior al personaje, perdón, un conflicto, eso seguro, es un conflicto de algo en su vida, algo que quiere conseguir que no puede y tal. Sin Una, conflicto ni te quería historia. decir, sí, quería decir una contradicción, normalmente. Una contradicción. Todo buen personaje para que no sea plano tiene que tener algo que haga pues, que se contradiga de alguna manera, ¿no? Porque si no es muy predecible, es muy aburrido. Entonces, ese tipo de cositas. Hombre, al final, precisamente, o sea, con el tema de las contradicciones, los personajes cuando hacen cosas contradictorias entre sí, y tú no entiendes lo que está haciendo y demás, al final es lo que las hace realmente más humanos, porque los humanos Claro. somos contradictorios nosotros mismos, con nuestros propios ideales y con absolutamente todo siempre. Sí, exactamente. Y evolucionamos y cambiamos y nos equivocamos, ese tipo de cosas. Por eso cuando hay un personaje perfecto en cualquier cosa, una película, una serie, algo, nos suele costar mucho. Porque sí, de hecho a mí me suele pasar que en las películas siempre he sido más, en las clásicas y todo, siempre soy más fan de los personajes malos o los imperfectos que de los héroes. O sea, en las pelis de Star Wars, por ejemplo, cuando era pequeña, yo no era fan de Luke, yo era fan de Han Solo, por ejemplo, o de Darth Vader. A mí Luke me parecía muy aburrido, era un héroe muy aburrido. Claro, Luego al ya final sí, ha cogido. es el héroe estándar, el look, el que mola es Han, Exacto. yo creo también. Sí, exacto, es el antihéroe, es mucho más interesante, es mucho más interesante. Oye, a raíz de esto de que estábamos hablando, de escribir con los personajes y demás, ¿qué te resulta más fácil y qué diferencias encuentras, vamos a ir por orden, entre escribir rol o escribir novela? Bue- ¿Qué te resulta más fácil, así de primeras? Bueno, me resulta más fácil escribir novela porque es lo que llevo más tiempo haciendo. Es decir, matizo. O sea, llevo muchos años haciendo partidas de rol, escribiendo partidas y tal, pero no es lo mismo escribir una partida para tus amigos, ¿vale? Que eso, pues, me sale obviamente más fácil porque ya son muchos años, que escribirlo para que la gente lo lea y para publicarlo. Eso es distinto. Entonces, claramente, cuando empecé a escribir Raven, lo que yo pensaba era, bueno, tengo experiencia escribiendo novelas, sé lo que puedo tardar en escribir una novela, varía según la novela, siempre es una aproximación. Y bueno, pues esto no debería ser especialmente complejo. Pero efectivamente, pues me equivocaba, porque al final, cuando escribes rol, tienes que prestar atención a unas cosas distintas de las que prestas cuando escribes literatura. En literatura no tienes que no tienes que preocuparte por explicarle una mecánica de por qué pasa en tu mundo las cosas. Hombre, tienes que exponer world building en condiciones, pero lo haces de otra manera, ¿no? No tienes que explicar, no es un manual, dicho de otra forma. Entonces, te encuentras cuando escribes rol, tienes que pensar en clave manual, tienes que pensar en que quien te lea te tiene que entender porque es lo que está leyendo, es un manual, eso tiene que ser claro y expositivo, al mismo tiempo de ameno y estas cosas. Entonces, al final tienes que fijarte en más cosas. Y, pero por otro lado, también es cierto que es más fácil estilísticamente escribir rol que escribir literatura. Es decir, en rol, hablo de mi experiencia, es decir, obviamente tienes que cuidar el estilo, tienes que buscar la claridad y tal, pero una novela, el estilo es una de las dos patas fundamentales, o las tres, la historia, los personajes y el estilo, ¿no? O sea, y el estilo incluso puede ser más importante, y el estilo es importantísimo, tienes que estar súper cuidado. Sobre todo, bueno, ciertos tipos de novelas, quizá no, otras más, otras menos. En mi caso, sí, yo siempre cuido el estilo. Entonces, cuando escribo rol, de hecho ahora mismo estaba corrigiendo ya la campaña de Raven, que ya está terminada. Y lo que estaba haciendo pues era revisar básicamente pues que mirando frases pues que estén claras y que no haya erratas básicamente, ¿no? Y si acaso alguna exposición, esto no está bien aquí, moverlo y tal. Pero no estaba fijándome en que el estilo tenga un tono, mantenga el ritmo, utilice las palabras más sugerentes, tenga todo como una prosa más o menos poética, lo que sea, ¿no? En eso no tienes que fijar. Entonces, digamos que hay diferencias interesantes. Y algo un poquitillo más de libertad, digamos, a la hora de escribir el rol, ¿no? De utilizar más frases hechas o cosas así.
Sí, sí, efectivamente. El estilo, puedes utilizar un estilo más Más cotidiano. directo. Efectivamente, exacto. Em, hablabas antes y que te equivocabas, es que te va a quedar ahí lo de la aventura ya. Eh, hablabas antes y te equivocabas con el tema de ese de aventura y eso. ¿Qué parecidos hay? O sea, esto sería entre un manual, digamos, como Raven y una novela. ¿Qué parecidos y diferencias puedes encontrar en lo que ya es meterte en una campaña o en una aventura? Con respecto a una novela, digamos, pues las estructuras de tres partes y demás. ¿Qué similitudes y qué diferencias encuentras? Pues buena pregunta, porque efectivamente si vamos a comparar literatura y rol, habría que comparar una novela con una aventura con una campaña, de cierto Ujú, modo. Pues lo que puedo decir es que la similitud es que el proceso de construcción es parecido. ujú, Es decir, efectivamente tienes que plantearte pues su planteamiento, para que redundancia, nudo de desenlace, con ujú, tus puntos de giro, con tus personajes, protagonistas, antagonistas, personajes secundarios, con su trama principal, tramas secundarias. Entonces, para mí el proceso de construcción de una campaña, sobre todo de un juego narrativo como Raven, que ujú. está construido desde un punto de vista como muy literario en ese sentido, es muy similar. Si yo concibo una aventura, una campaña de Raven, en realidad esa historia me podría valer para hacer una novela también. Em, pero en la base, es decir, la novela tiene un proceso también de diseño, obviamente, tiene el proceso de diseño de toda esta parte que estamos diciendo. Entonces, lo que me resulta interesante es que escribir una partida de rol, una campaña de rol, es como hacer el proceso de diseño de una novela. Es decir, yo Ujú. diseño la novela con sus partes, con sus personajes, con sus capítulos, con su tal, y en una novela lo que haría a continuación sería, bueno, pues ahora voy a escribirla. Y en una campaña, no. Lo que hago es simplemente exponer de una forma Mm. clara cuál es esa estructura y dar unas instrucciones para ver cómo manejar esa estructura y poder alterarla y poder meter alternativas. Con lo cual ya le añade una complejidad a la estructura, porque tienes una estructura dinámica, ¿no? O sea, Mm. esto es una estructura, pero bueno, tienes que manejarla para que... Y tú vas a sacar la historia. Y en la novela al revés, lo que tú haces es coges esa estructura y de ahí tú sacas la historia. Ujú. Es como... pues, Está guay la me diferencia. resulta... Al final es parecido, pero tiene su vuelta como su vuelta de tuerca ahí en el medio, ¿no? Sí, como un núcleo común, que Sí, es sí, la sí. narrativa, la historia, y luego a partir de ahí, bueno, se difiere, ¿no? Eh, tienes novelas escritas, tienes Sí, aventuras escritas. sí. Eh, ¿De las novelas van a salir aventuras? De las novelas van a salir aventuras. Pues fíjate, no. No lo veo probable. Quizá porque no me apetece. Es decir, una novela ya está escrita, entonces no. Por ahora no le he visto el Ujú, interés a hacer una partida, una campaña de eso, porque ya está escrita y una vez que yo termino una novela, le doy un cierre y paso a lo siguiente. ujú. Que es muy difícil hacerlo, ¿vale? Después de muchas correcciones tienes que ya decir, vale, ya está terminada. Y Ya una vez que está. está terminada, no quiero Sí. volver a tocarla. Pero al revés Ujú, sí, porque es mucho más, porque quizá por eso por lo que digo, que como la partida de rol es como la estructura, ¿no? ujú, Pues igual que, por ejemplo, el rol en vivo este que digo, de Demonio y nuestros pecados, quería escribir la novela porque era, bueno, he hecho la partida, el rol en vivo, que yo los roles en vivo que hago son muy narrativos, ¿vale? Tienen una ujú, estructura por escenas, ¿vale? Y depende, más o menos guiada la historia, con más o menos libertad, según, pero es un rol en vivo muy narrativo, con una estructura ujú, también narrativa, con sus fases y todo. Entonces, quería escribir la novela porque me apasiona escribir y quería tener la historia escrita, digamos, disfrutando con el tono y tal, y profundizando en los personajes y tal. Y eso, por ejemplo, quiero hacerlo también con Raven. ujú, De hecho, eh, Raven, como tiene o sea, tiene un mundo que me gusta muchísimo, que es el de Poe y gótico y todo ujú, tenebroso, y un desarrollo de mundo que ya está hecho. Claro, todo el proceso de creación del mundo, pues está ahí. E incluso con la campaña tengo ya una historia, ya ujú, porque la campaña, que es la caída de la casa Corvus, ya aprovecho para decirlo, que ya está anunciado, tiene su inspiración en la caída de la casa Aser, pero bueno, va por otro lado. Entonces, mi idea era, bueno, es más,
Eso, y también tengo un rol en vivo de Raven. Oh, Sí, porque el año pasado lo hice, lo dirigí como 8 veces, y es también en vivo como muy teatral y tal. Y porque la idea era igual, ¿no? Quería aprovechar, llevarlo de rol en mesa a rol en vivo. Entonces la historia de ese rol en vivo y algunos elementos también de la campaña, quiero coger elementos de ahí para hacer una novela. ajá. Porque es como, de alguna manera, en mi mente de escritor, pues es como el resultado final de, bueno, todo esto es variable, está ahí para que lo juegue y es efímero porque depende, solo existe cuando estás jugándolo o cuando lo ves, porque no puedes luego verlo. Pero la novela es escribirla y va a quedar ahí, vas a tenerla y va a ser la historia. Pues. Entonces, en esa vía sí lo veo. Al revés, por algún motivo no me... Por eso, no se ha Y, producido. y a lo mejor no aventura, pero sí quizá una ambientación para después poder hacer aventuras, o sea, una especie de world building ya creado con lo que tiene pues el de steampunk o el de thriller policíaco, cosas así, con lo que se Sí. creen esas semillas para poder generar aventuras después. Sí, eso es mucho más factible. De hecho, en algún momento me lo planteé hace mucho tiempo, cuando escribí Necromantea, me planteé hacer un juego de rol. Pero, pues bueno, no encontré un poco la forma, ¿no? De, bueno, cuál sería el interés. Em, pero eso sí que lo veo infinitamente más posible. De hecho, eso sí ha pasado alguna vez por mi mente, ¿no? El policíaco no, porque al final el policíaco es una historia, no es un mundo. Es decir, lo interesante del policíaco de mi novela de Nuestros Pecados es la historia, no el mundo. Entonces, no sé cuánto se puede sacar de ahí. Sería un juego policíaco, no tendría sentido. Pero el Bruja de Tentáculos, por ejemplo, sí tiene todo un world building con personajes, con poderes, con tal y cual, se podría. Incluso la de Magnet, que tiene todo el mundo, se podría. Necromantea en realidad también se podría, ahora que sí lo enfocaría de otra manera. Se podía perfectamente, total y absolutamente. Pero, ¿cuál es el tema? Eh, que tal y como funciona mi cabeza en estos casos, como me gusta explorar cosas nuevas, lo dicho, al escribir ya la novela, quizá lo que quiero es que si voy a escribir un juego de rol, es explorar algo nuevo. De momento es así. Puede que en algún momento escriba una novela y diga, voy a hacer un juego de rol de esto. Por ahora va a ser al revés. Si acaso es al revés, juego de roles y si acaso saco novela. Bueno, Pero podría ser perfectamente. Y de hecho, sabemos que se hace, ¿no? Bueno, no hay que hablar del juego del Cosmere de ahora, sí. de Sanderson. Pero bueno, casos de esos hay muchísimos. Bueno, No, bueno, y el de los casos que comentas tú también, o sea, cuántas novelas nos salieron precisamente de partidas de partidas de rol, de una historia creada durante una partida de rol. hay unas cuantas. Tenemos Dragonlance, por ejemplo, y originalmente era la campaña y de ahí salieron las novelas, si no estoy equivocado. Creo que era así. Sí, creo que sí. Creo que es. Se piensa en plan, no, las novelas de Dragonlance, y no, creo que es al No, revés. no, O sea, no, no, son al revés. salió D&D y luego, o sea, se hizo la campaña de D&D. Bueno, hicieron la campaña de D&D y de ahí salió todo el Y de tema de ahí las son las novelas de novelas. Dragonlance. Ujú. Exacto, con lo cual es algo que lleva pasando mucho tiempo. De hecho, por ejemplo, si no me equivoco en esto lo oí, pero no lo he llegado a confirmar, creo que de hecho los autores de Expanse, el dueto llamado Corey, ¿cómo era? James L. Corey, creo que de hecho la campaña de Expanse la campaña, ya estamos, las novelas de Expanse Sí. la basaron en una campaña de rol que tenían o algo así. Ujú. Aquí me puedo equivocar, ¿vale? Porque esto lo había oído, pero no lo he confirmado. Pero bueno, es muy factible, es muy Sí, no, factible. hay muchas cosas y es muy común. O sea, la última así más famoso que se me viene a mí a la mente es la de. Además, una película, la del. Que, bueno, no es gran cosa, pero ahí está. O sea, se invirtió mucha pasta para poder hacerlo. Es la del último cazador de brujas, esta de. Que era ¿cómo se llama? Una aventura que hizo Vin Diesel de Ah, D&D. vale. ¿Te acuerdas, eh? Malísima. La Sí, peli es malísima, sí, sí, pero sí. el Ya, tío dijo, sí, esto igual es por una eso no la partida de tenía por rol. ahí. Sí, puede ser. Claro, efectivamente. Y lo De hecho, tienes. porque sí, la estructura así de aventuras, claro, te da para hacer una película totalmente de Hmm. aventuras. El viaje Tal del cual, tal cual. héroe es Sí, el pan de cada día. exacto, ¿Vale? Estas cosas. exacto. Exacto, es cuestión de tiempo cuando el rol se vuelva, bueno, va a decir, igual que tenemos, pues, lo diré, la serie de esta de animación
de Critical Role. Vox Machina, efectivamente, sí. Vox Machina, por ejemplo, pero bueno, te iba a decir, cuando realmente el rol se convierta en algo tan famosísimo como ahora los videojuegos, que están haciendo series de... porque han visto que hay un filón, pues quizá dentro de 20 años digan, mira, el juego de rol, vamos a hacer la peliculaza de Cyberpunk. Buah, eso sí quiere ser un puntazo, una peli de Cyberpunk. Uf, Sí, podría estar muy guay. sí. Pregunta Sam por aquí, mira, ¿cogerías personajes creados para el rol para incluirlos en una novela? Con ciertas licencias para que todo cuadre como tú quieres. Pero un personaje creado de una partida de rol X, ¿lo meterías en una novela? Entiendo un personaje jugador que ha aparecido en una Entiendo que partida. seguramente un personaje jugador, ¿no, Sam? Si quieres Sí, o confirmarlo, sea, pero yo entiendo que sí. sí, o sea, entiendo. Supongo que no se refiere a personajes de aventuras que por tanto ya están hechos. Pues sí, claro. De hecho, probablemente es una inspiración de más de uno de mis personajes, ¿no? Al final, aquí llega el punto en el que se mezclan tanto el rol y la literatura, o sea, en plan de, pues a ver, si yo dirijo y juego rol un montón, pues es inevitable que cuando haga personajes, pues alguno tenga algo de una partida. Y seguro que alguno tiene. Seguro que alguno tiene más o menos consciente, pero algo sin duda hay. Eso está claro. Em, yo no la cogería tal cual porque no me gusta hacerlo. Siempre me gusta darle un toque personal para, porque no me considero, me sentiría como que estoy robando el personaje, ¿no? Sí, llévalo también un poco a tu terreno de la novela, digamos. Claro, no, y sí, por darle el toque personal, ¿no? Pues eso. Pero sí, claro, totalmente, porque ahí le pasa lo mismo, ¿no? Hay personajes, ahí no creo que haya si un personaje bien llevado en una partida de rol, no tiene por qué haber ninguna diferencia con un personaje de una novela, o sea, hay muchos puntos de contacto. Así de lo que llevas dirigido hasta ahora, cuéntame algún personaje de algún jugador que te hayas quedado pensando, buah, vaya personajazo, este personaje daría para un prota de una novela. Así, aunque no sea ese nivel, pero un personaje que te haya llamado mucho la atención, como para decir, este personaje molaría mucho para hacer esto. Uno que se te venga así a la mente. No hace falta que digas nombres, ¿eh? Pues recuerdo hace muchos años, cuando dirigía Ars Mágica, que es mi juego fetiche, básicamente. Em, Recuerdo, pues esos grandes personajes, ¿no? Porque al ser un juego muy narrativo, la gente se volcaba mucho a nivel de interpretación y de la profundidad de los personajes. Y recuerdo uno que era hace muchos años, un Criamón, para quien conozca Ars Mágicas sabrá de lo que hablo. Son personajes como tipo ermitaños, muy raros, que se manejan en el enigma, llenos de tatuajes y que hablan siempre pues, de cosas trascendentes. Entonces, siempre recuerdo que tenía un aire muy fascinante, ¿no? Para poder aprovecharlo bueno, si tengo que tomar un referente de cómo sería un personaje tipo con esa personalidad enigmática, ese mundo así como de filosofía extraña y tal, y su forma de ser compleja y oscura, pues podría coger un poco esa idea, así, un poco la impresión que me ha quedado del personaje. Creo que leí otra pregunta más por aquí. Dame un segundo. Se han preguntado, lo que pasa es que está un poco fuera de contexto. ¿Qué opinas de la piratería? Si quieres, lo retomamos como está un poco fuera de contexto. Si quieres, lo retomamos después un poquito más tarde. Me lo voy a dejar apuntado por aquí. La piratería del rol, imagino que se refiere. No lo sé. Si nos lo comenta, o sea, si nos lo perfila un poquito, porque puede ser piratería de rol, a lo mejor piratería de libros también. No lo sé. Pero Bueno, en pues principio, nos lo confirma y lo hablamos cuando sea. sí. Mira, piratería de libros y de rol en general. Lo que pasa es que no quiero saltar todavía a temas de Bien, fuera bien. de escritura. ¿Qué cosas pendientes tienes por ahí para sacar? Que se puedan contar. O que quieras dar una Pues, primicia. pues tengo unas cuantas, porque además este año está siendo un poco de locura porque tengo como 3 o 4 proyectos a la vez, lo cual no lo recomiendo a nadie, porque no, porque no deja de ser muy agobiante, ¿no? Porque quieres hacerlos todos, pero no puedes. Entonces,
Entonces ahora mismo estoy, lo dicho, literalmente perfilando ya en la campaña de Raven, Ujú. que bueno, está ya anunciada, no es un secreto. De hecho, el Kickstarter pues saldrá en breve, no sé exactamente cuándo, pero en unos Ujú. meses. Eh, Ese es el proyecto más inmediato, ¿no? Sobre todo por eso, porque está terminado. Entonces pues eso, es una campaña del juego, pero que profundiza en lo que es la vida, lo que es la familia Corvus con su maldición, la mansión, lo que es entrar en el origen de la maldición, la causa y luego elementos del trasfondo, como muy Ujú. entrar a fondo en la historia. Luego, por otro lado, ¿en qué más estoy trabajando? Estoy trabajando pues en un rol en vivo que de hecho hice el pase de prueba pues el viernes pasado, con la idea bueno, a ver si intento que sea publicable de una manera, porque es así como Ujú. modular y flexible. Eh, De de Raven también. fantasía. No, 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 A no, San nada Fantasy. que ver. No, 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 no estoy trabajando, aparte de la campaña, no estoy trabajando ya en Raven. O Ujú. sea, estoy trabajando, quiero decir, he terminado la campaña, pero estoy trabajando en los otros proyectos son otra cosa. Ujú. Cuando digo que necesito hacer cosas distintas. Y por otro lado, tengo que terminar una novela que tengo escrita, pero tengo que darle una pequeña vuelta. Que esta es una novela. Voy a hacer una novela hardboiled, Ujú. también probando, así un poco con el toque clásico, pero tengo que dar un reenfoque y a ver si consigo con eso. Y además estoy trabajando, es una sorpresa, Es que no y además paras, estoy tío. trabajando, ya, dímelo a mí, quiero unas vacaciones y no puedo. Y además estoy trabajando en un juego de rol nuevo. Ujú. Que de ese, pues todavía sí que no puedo contar nada porque está muy, muy, muy. O sea, de hecho ya llevo ya como ocho partidas, 6 aventuras, 8 partidas, con lo cual el mundo ya está Ujú. desarrollado, tiene forma, estoy puliendo las reglas. Utilizo las reglas de Raven, las reglas del sistema Maelstrom, pero Ujú. adaptado Maestro. porque es un juego narrativo también, pero tiene un enfoque muy de terror. O sea, Riven es atmósfera de terror, pero no pretende generar terror. Pero en este juego Ujú. sí busco lo que es la tensión del terror y esto. Sí, a Raven lo veo más. Sé que tiene ese aura de terror, pero realmente es más drama, ¿no? Es más dramón. Bueno, dramón, drama. Más Sí, dramático que otra cosa. tiene muchísimo de drama, efectivamente, por la construcción de los personajes y bueno, por el gusto que tengo por esas historias. Todas las historias son como muy del drama, la pérdida, tal, los conflictos, tal. Y al final es verdad que todas las aventuras que hago que dirijo y las que veo que hace la gente también, todas tienen mucho a ese drama intimista y tal. Todo teñido con ese color del terror gótico, pero lo he dicho, no es terror, es del terror, de la atmósfera gótica, de los fantasmas, pero le da colorcillo, le da sabor y te sumerges en Mm. ella, ¿no? Entonces, aquí esto es, pues bueno, es otra cosa, quiero explorar en este caso la ciencia ficción y el terror, con Ujú. lo cual esto Oh, qué sí es guay. primicia. Terror, ciencia Y ficción. Se ahí viene. está. Pues Y habrá que ir haciendo quiero explorar eso. tengo que ir haciéndole el hueco en la estantería porque seguramente caiga. O sea, si es narrativo, terror, ciencia ficción, eso tiene que estar en mi estantería sí o sí. Ya te lo digo yo. Bien, 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 Eso es bien. A mí me así. parecía, sí, sí, para mí la ciencia ficción y el terror es una cosa que marida muy bien y si le añadimos la narratividad, Sí, sí. Tú, bueno, eres más narrativo que mazmorrero, sin duda. sí. Te tira De mucho más. hecho, he jugado D&D probablemente bueno, puedo contar la cantidad de veces. Eh, Em, Es que te quería unir con la pregunta que nos lanzó Sam. ¿Cuál es el género que más y que menos te gusta escribir? Y yo te añadiría, de ahí venía la pregunta, y jugar. No solo escribir, también jugar. Vamos a ver esa faceta rolera. Por donde tira. pues, pues escribir, vamos a ver. Escribir género que no me guste escribir. Pues si hay algún género que no me. Si hay algún género, efectivamente. Tengo que explorar porque. Em, pues, por ejemplo, no me gusta escribir el género realista social, no me atrae. Yo escribo para explorar la ficción y explorar la psique humana, explorar las emociones, es lo que me gusta explorar mucho, lo que es el ser humano, pero de dentro, o sea, lo que es el ser, la emoción, los conflictos.
Pero eso, la novela realista no es una cosa que me atraiga, por ejemplo. No me gusta, no me atrae. Eh, entonces, de cara a dirigir, pues por ejemplo, me pasaría lo mismo, ¿no? Tampoco me gustaría eh, dirigir algo que sea totalmente realista porque yo juego rol para jugar. Me gusta la fantasía, terror, ciencia ficción. Entonces, eh, eso no quiere decir que no disfrute con partidas más ambientadas en atmósfera más realista, ¿no? Que algunas sí he jugado y realmente queda muy bien. De hecho, cuando juegas una partida más de terror o de investigación que no tiene elementos sobrenaturales, funcionan súper bien, funcionan muy bien. Con lo cual, esa parte sí que me gusta. Eh, de hecho, hace poco jugó una de una amiga, Ana Centera, se llama la partida Canción de Cuna y es una partida muy realista, o sea, época así franquista y tal, de, eh, y es súper interesante, muy, muy buena. Aparte que Ana dirige súper bien, Ana Centera. Pero ahora, puesto a dirigir, lo que dices, por ejemplo, ¿qué no dirigiría nunca? Eh, Voy a decir que, por ejemplo, es muy complicado esto de decirlo, pero no me gustan los juegos totalmente estratégicos o simulacionistas a nivel de hexágonos y cosas así. Esto no quiere decir que no los haya dirigido. De hecho, yo empecé dirigiendo Star Wars de 6, ¿vale? Y que tiene un enfoque muy cinematográfico y narrativo, y por eso me gustaba. Pero luego estuve un montón de años dirigiendo la Tierra Media, o sea, el Señor de los Sí. Anillos, el MERP, que ese era de calculadora, Sí. de batallitas y todo, y de, Madre y de mía, sí. matar, y de matar orcos. Entonces, claro, me lo pasábamos muy bien porque jugando las batallas y tal, aunque bueno, tenía también su componente de historia detrás, pero ahora mismo puedo jugarlo porque me divierte también jugar mazmorreo de vez en cuando, porque es divertido. O sea, yo juego una campaña de un año del auge de los señores de las runas de Pathfinder, me lo pasé súper bien con mi mago de nivel 10 lanzando bola de fuego, estoy calculando los hexágonos a ver dónde alcanzaba. Pero sin embargo, no es mi género favorito. Es decir, de hecho, suelo huir de cuando me sacan en una mesa unos hexágonos y tengo que andar calculando y haciendo, sobre todo, lo que requiere mucho cálculo y mucha historia, ¿no? Que ahora mismo entiendo que OSR va por otro lado y de hecho OSR me atrae. Pero algo que esté totalmente enfocado en el combate no me va a atraer. Necesito la parte de historia. Combate lo necesito también, o sea, me gusta, es divertido, pero necesito que tenga una parte de historia detrás, porque si no me va a aburrir. Entonces, Sí, pegarse por pegarse tampoco mola. sí, Tiene que exacto. tener un A poquito de ver, algo, ¿no? claro, exacto. Cuando voy a jugar rol, o sea, pues lo dicho, de vez en cuando una partida de simplemente me sacas el Exos, o sea, cuando si vamos a lanzar bolas de fuego, pues me pasa bien. Pero, pero como algo excepcional. Soy más narrativo en ese sentido. No, a mí me pasa lo mismo, ¿eh? Yo también soy igual. Pregunta Nairtel Games: ¿cuando escribes haces un esquema o estructura o vas escribiendo desde tu cabeza? Así de Pues escritor de, fluido. de mapa o de brújula. Yo soy un escritor muy de mapa. No de mapa 100%, pero muy de mapa. Es decir, sí, yo me planifico la historia. eh, de hecho, disfruto muchísimo la fase de diseño de la historia porque es mi fase de brújula, digamos, ¿no? Fluido es cuando planteo una idea. La novela puede surgir en plan de quiero escribir una historia sobre un demonio en la época medieval, que es mi novela de Infernum, por ejemplo, ¿no? Va de eso. Pero centrar en una Castilla realista y tal y cual, con la brujería y tal. Vale, pero a partir de ahí hago el diseño. Hago el diseño con la estructura de, bueno, cuál es el conflicto, cuál es el objetivo, cuál va a ser el final, cuáles son las historias entre medias. Y voy construyendo, ¿no?, los distintos puntos de la trama. Incluso escribo un esquema de cómo va a ser la trama de principio a fin, ¿no? Y cada personaje y tal. Entonces, todo eso está absolutamente escrito. Eh, Todo diseñado con las partes. No llego al punto de diseñar cada capítulo y decir de qué va cada capítulo, aunque lo he llegado a hacer, pero no me gusta ese extremo. Pero sí tengo que tener una estructura completa de la trama va de esto. Entonces, ¿por qué? Porque yo voy utilizando eso como guía y a partir de eso, yo sé que este capítulo va de, pues, cuando la bruja va al cementerio porque va a buscar a su amado, que es un fantasma y tal. Y sé que aquí va a pasar más o menos esto. Vale, pues a partir de ahí desarrollo. Y si me dejo un hueco, efectivamente, para a partir de eso, bueno, pues dejo que el capítulo fluya. Y a veces surgen cosas nuevas, efectivamente.
Pero Inspiración. acoto bastante lo que surja porque ya he hecho todo el proceso previo de diseño, que es un proceso súper interesante y en ese mismo proceso ya han ido surgiendo cosas nuevas, porque tú cuando añades un nuevo personaje y tal, rediseño la trama otra vez, hago múltiples versiones de la trama hasta que veo que la trama funciona, ¿no? Pues ahora le doy la vuelta, pues ahora añado esto, ahora cambio, quito el final, ahora meto un nuevo personaje y ahora la trama cambia completamente. Y con eso evito tener luego que reescribir mil veces, porque si luego aparece tengo que reescribir, entonces no me apetece. Pero bueno, sí, ese es más o menos mi proceso. Bueno, al final, claro, vas a brújula hasta que decides si es una novela o si es una aventura, ¿no? Bueno, eso está decidido de principio, pero es decir, si voy a escribir O sea, rol, voy a es escribir... tu núcleo, digamos, o sea, ese núcleo sí que es una brújula y luego es Sí, donde montas el mapa, ¿no? Hacia, efectivamente, sea de la efectivamente. novela Yo o sea de la... utilizo... Sí, sí, exacto. Yo utilizo para diseñar las tramas, utilizo mapas mentales, que es la forma que a mí me funciona maravillosamente como brújula, en plan de pues una brújula en la que vas abriendo nuevas ramas y ramas de ramas de ramas de ramas, y a partir de aquí te van saliendo nuevas ideas y luego coges el mapa, lo tiras a la basura y haces uno nuevo de todas las ideas que te han salido y así. Entonces, yo los esquemas iniciales nunca los suelo consultar después. Tengo un montón de esquemas, pero me sirven para ir desarrollando la idea. Una vez que ya la tengo clara, entonces me hago un esquemita con cómo va a ser, olvido todo lo demás, incluso los esquemas de personajes y todo, y me pongo a escribir, porque ya está todo clarito. Oye, ¿y cómo fue el proceso de Raven? Ahora que estás con el tema de proceso de cómo se creó, ¿cómo fue ese proceso de Raven? Supongo que, claro, te vendría a la cabeza Poe, de, oye, si escribo algo de Poe, ¿no? Pues no fue lo primero. No fue lo primero. Yo llevo ya, lógicamente, esto no debería sorprender, como persona rolera, pues dirá, quiere escribir su juego de rol. Entonces, llevo ya muchos años queriendo hacer un juego de rol o una campaña que se publicara. Y de hecho tengo por ahí un par de intentos bastante desarrollados de campañas, de tal. Pero llegaba un momento en el cual pues no me terminaba de interesar lo suficiente y ¿qué hacía? Me ponía a escribir una novela, que sí me interesaba más. Y seguía dedicando el rol a mi ocio, ¿no? Era como el rol seguía siendo el ocio y la novela era como lo profesional. Pero llegó un momento que dije, a ver, he escrito ya unas cuantas novelas, lo que me apetece explorar ahora de verdad es escribir un juego de rol. Entonces me lo tomé en serio como un proceso, como si fuera a escribir una novela. El mismo proceso inicial de ¿qué quiero escribir? Porque así es como suelo empezar, ¿de qué quiero escribir? Entonces dije, bueno, quiero escribir terror. Vale, quiero escribir un juego de terror, punto. Dije, bueno, vamos a ver, quiero escribir un juego de terror. Tenía algunas ideas de algunas campañas, algunos intentos así anteriores y tal. Dije, bueno, pero a ver, terror de época, vale, me gusta la idea. No quiero que sea Lovecraftiano porque hay demasiado. Y no va a tener Está suficiente sobreexplotado el Lovecraft, personalidad. yo creo. Y mira Sí, que me sí, gusta, ¿eh? Pero yo creo que sí. sí, es muy divertido, pero ya dices, es que está en todas partes. Entonces dije, se me ocurrió de, bueno, terror gótico. En general, terror gótico. Dije, eso es muy interesante, porque me gusta mucho el terror gótico, el terror clásico, Ayn Rand, Clive, etc. Dije, vale, entonces me dediqué a documentarme, me dediqué a leerme novelas góticas, de todas las novelas góticas clásicas. Y a partir de ahí empecé a sacar los elementos comunes de las novelas, ¿no? Pues bueno, las maldiciones están ahí, la mansión está ahí, las vidas condenadas, la obsesión, las personas, bueno, los amores tal, pero bueno, el trato. Y a partir de ahí empecé a diseñar ya la ambientación del juego. Una ciudad, porque me gusta mucho la idea de los juegos de rol que se centran en una ciudad tipo sandbox con un montón de sitios para explorar. Y era lo que quería hacer. Quería hacer una ciudad que hubiera un montón de sitios, con un montón de misterios, un montón de peligros, donde la gente pues se moviera por ahí. Y con una mansión en el centro donde, donde vivirán los personajes y que esto es una herencia de Ars Mágica, los personajes viven en una alianza, pues yo quería que eso se queda mucho juego, entonces los personajes viven en un sitio y en un sitio que exploran y tal. Entonces, cuando empecé a diseñar todo esto, ya eran los personajes, efectivamente ya estaban malditos, eran personajes malditos, sabía que quería hacer personajes malvados. Me gustan mucho los protagonistas malvados. Es una cosa que me gusta. Y no, enlaza con lo de antes de no me gustan los personajes héroes, me gustan más los personajes Son los que tienen antihéroes. chicha. Claro, que son mucho más interesantes porque son más pegados a la realidad. Y,
Y entonces tenía diseñada la mansión, tenía diseñados incluso, no sé si lo de la familia era antes o después, pero para mí la familia es un recurso que he utilizado otras veces en mis campañas porque es muy potente para cohesionar personajes. Y entonces cuando empecé a hacerlo, de hecho había cogido elementos pues de eso, de todas las historias góticas y tal, ¿no? De hecho tengo una ficha de personaje todavía antigua por ahí que era con elementos con nombres de, pues de, tenía hasta Mary Shelley, Radcliffe, exacto, y Poe y tal. Pero luego, en uno de los múltiples procesos de revisión de la creación que hago, que es bueno, pero ¿qué es lo que le va a dar aquí la personalidad a esto? Porque vale, sí, gótico, vale, sí, pero le sigue faltando algo. Le dije, "Tal, aquí hay demasiados elementos, se trata de enfocar en algo que sea realmente más nítido, más potente y donde pueda profundizar yo más". Entonces me acordé de Poe. Dije, ostras, me encanta Poe. Lo leía de pequeño, es una cosa que se te queda. Y un rápido vistazo y dije, es que además Poe tienes los gatos, tienes los cuervos, tienes que si el enterramiento prematuro, que si el emparejamiento tal. Y hay un montón de elementos de Poe que son potentísimos, que tienen una personalidad muy, muy única. Entonces, y se fue básicamente el proceso del chispazo de, vale, pues Poe. Entonces me empecé a leer todo Poe. Y hice el mismo proceso de, bueno, y empecé a extrapolar todos los elementos de la literatura de Poe, que son los góticos, pero aplicados a un nivel mucho más psicológico, y que es lo que, un poco el fundamento más de Poe, ¿no? Está todo centrado en la psicología, en la emoción personal, la obsesión con la persona amada viene mucho de ahí. Y a partir de ahí fue, vale, pues este mundo de fantasía y terror que quería hacer, o sea, pues directamente lo teñí de, bueno, ¿cómo sería en la época de Poe? Como si los elementos de Poe fueran reales, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí empezó a salir todo, ¿no? Todo empezó a fluir de una manera, pues, una vez que encuentras el canal, todo el proceso creativo empieza a fluir con una... Y así fue como nació, como tal. Luego después de eso empecé a dirigir Esto fue más justo en plena pandemia. O sea, literalmente al comienzo me pilló. Con lo cual dije, bueno, pues voy a centrarme en desarrollar el juego, así no me vuelvo loco. Y, y empecé a dirigir las primeras partidas y empecé a desarrollar a partir de las primeras partidas, ¿no? Y ya fue cuando pues le ofrecí el proyecto a Shadowlands y luego ya pues una vez después de todo esto de desarrollo fueron como 2 años de testeo. Bueno, en realidad han sido 3 años de desarrollo de la campaña, ¿no? Pero cuando empecé a escribir el juego ya llevábamos como creo que unos 2 años de ir jugando la campaña, desarrollando cosas. Probando con el sistema, que al principio era PBTA, pero luego PBTA no me encajaba, hice otra cosa. Y, y luego ya fue cuando ya firmé con Shadowlands, después de tal, y, y vino la escritura. El proceso de escritura, que fue ya proceso de escritura, ya. Oye, me sorprende cómo enganchaste a Poe, ¿no? Porque normalmente, creo, supongo, o es lo que me puedo imaginar, cuando alguien quiere hacer yo qué sé, un juego de rol, normalmente pues piensas en la ambientación y después pues si piensas en terror, dices, pues voy a hacer algo sobre Lovecraft. O sea, es que vas directamente ya, ¿no? A Lovecraft. O quiero hacer algo de fantasía y te vas a ir a D&D o al Señor de los Anillos o algo así, ¿no? Me parece llamativo porque al final lo que hiciste fue diseñar algo, en plan, voy a diseñar terror gótico sin mezclar, digamos, nada que esté inventado, ¿no? Y luego viste que había algo que está inventado y lo adaptaste a la creación, digamos. O sea, me parece como al revés, ¿no? Es como contraintuitivo al final. Puede parecer contraintuitivo, pero de alguna manera será un poco mi proceso creativo, pero va un poco por ahí. No es la primera vez que me sale algo de eso, ¿no? De, a ver, quiero escribir, por ejemplo, la novela steampunk, ¿no? Quiero escribir una novela de steampunk, porque me gusta mucho el steampunk. Y quiero que sea una historia, una historia de aventuras, de que haya tecnología, pero que también haya magia y tal. Y luego, a partir de esa idea genérica, lo dije, vale, sí, pero no quiero hacer steampunk clásico con el vapor y tal, porque eso está muy visto ya. Y entonces lo que dije fue, pues igual, dar una vuelta y dije, Tesla. Y entonces dije, Tesla es súper interesante. Y entonces mi novela en realidad es Tesla Punk porque no hay vapor como tal, sino hay magnetismo y electromagnetismo. Y a partir de ahí se desarrolla todo. Entonces es como ir de, vale, es como ir concretando a partir de quiero esto, vale, y ir
es como, como, no sé, Miguel Ángel tallando su David o lo que sea, vas tallando, pero le falta algo, y vas concretando, vas concretando, vas concretando, ¿qué le falta? Entonces, una vez que ya sabes dónde buscar, es el tema, Ujú. una vez que ya supe dónde buscar, en plan, yo sé que quiero hacer una novela, o sea, ¿ves? Ahora se me ha claro, un juego gótico, un juego de terror gótico, pero ahora necesito concretar. Y entonces una vez a la hora de concretar es cuando ya miras, ya sabes dónde mirar y es cuando lo ves y dices, ah, si estabas ahí todo el rato, Edgar, pues. Mira, pregunta Nairtel también por aquí, en Alter Games. ¿Qué te gusta más? ¿Qué te gusta más escribir o construir? ¿Principios o finales? Esta me gusta, esta pregunta. ¿Te gusta más abrir historias o Em, cerrarlas? Me gusta cerrarlas, me gusta cerrarlas. De hecho, suelo tener claro el final de las novelas em, muy al principio. A veces directamente vienen ya con la idea y a veces es de lo primero que defino. Le doy mucha importancia a los finales y para mí el final tiene que estar totalmente justificado por el desarrollo. La única forma de que eso sea así es, para mí, es que tener el final ya en la mente antes. Por eso no soy un escritor de brújula que va improvisando, porque el final podría ser, vete a saber. Entonces, me gusta escribir los finales, me gusta que los finales tengan un significado profundo, que tengan resonancia, y por eso los defino antes, para que lo que yo voy escribiendo vaya a resonar con Mm. ese final, que tenga todo esa coherencia. De hecho, hay un dicho vamos, en teoría de la escritura, básicamente, que es normalmente en el principio de una obra tiene que estar contenido ya al final, Ujú. para que tenga sentido, que no sea algo de, esto te lo has sacado de la manga. Sí, no, y al final porque también tienes que saber a dónde va la historia, ¿no? Si no tienes claro un final, yo es verdad que para hacer cosas desde pues, aventuras o escritos o cosas que tengo por ahí y tal, sé más o menos dónde quiero ir, aunque no tengo un final cerrado por completo, sí que digo, vale, pues esto va a acabar, esto tiene que acabar así. Y a partir de ahí vas buscando el camino hacia ese sitio, ¿no? Yo creo que... Tal cual, tal cual. Sí, sí, además tal y como lo has dicho, es que es así, es una forma de guiarte y de ayudarte para construir la historia. Tú sabes a dónde quieres ir, pues sabiendo dónde está el destino, pues construyes todo el camino, ¿no? Eso no quita que luego puedas cambiar ese final o alterar ese final porque el desarrollo no lo haga muy coherente, no hay que atarse a eso. Pero bueno, probablemente no sea muy distinto y de alguna manera va a encajarte. Mm, ¿Qué diferencias encuentras? Ahora que seguimos hablando de historias y demás, y esto también me llama a mí la atención porque yo nunca hice nada de LARP, ni de rol en vivo, ni nada, pero ¿qué diferencias encuentras a la hora de escribir, digamos, una aventura para mesa a una aventura para LARP? ¿Qué diferencias hay? ¿En qué se diferencia una Uf, cosa y otra? no Yo es que no tienen lo nada sé, que ¿eh? ver. Por eso te lo pregunto. No tienen nada que ver. No, 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 son completamente distintas. Aquí lo que hay que aclarar es que hay varios tipos de rol en vivo. Eh, Tipos muy difíciles de definir, que no voy a definir porque ni siquiera la gente, los expertos se ponen de acuerdo, pero te puedo enumerar varios tipos, ¿no? Tienes desde, primero, dos grandes tipografías que sería básicamente el rol en vivo de fin de semana y rol en vivo de salón, empezando por ahí. Un rol en vivo de fin de semana es un rol en vivo en el cual te vas por lo menos un día, puede ser un día, dos, tres o incluso más algunos, y durante ese tiempo estás jugando toda esa partida, con lo cual eso tiene una estructura ya de por sí totalmente distinta porque tiene mucho de libertad de que los jugadores hagan lo que les dé la gana y ocurren cosas normalmente para estructurar un poco los eventos, ¿no? Luego los roles en vivo de salón, pues normalmente son vivos para que se jueguen en 4 horas, como una partida de mesa, más o menos, y se suelen caracterizar porque bueno, voy a decir menos gente. Claro, es que los de fin de semana pueden ser 30, 40, 50, 100 personas o, bueno, ya monstruos sandbox como el Dragonfest, que pues puede tener, no sé, 1000. Madre Em, mía. sí, pero eso ya son otra cosa. Los sandbox son otra cosa, es otro ámbito. Por tanto, no voy a entrar en comentar cómo son porque siguen otras reglas. Em,
Entonces, el vivo de salón es el que yo hago. Es el vivo pequeño, que ojo, pequeño, vivos de salón que pueden ser 20 personas. Pero bueno, los míos suelen ser pequeños de 8 personas, para que nos hagamos una idea. Entonces, ¿en qué se diferencian? Pues bueno, partes de la base de que en un rol en vivo, eh, normalmente, voy a decir normalmente, no tienes una persona que te esté guiando tipo máster. No tienes una persona delante que te diga, bueno, pues ves una puerta, ¿qué haces? En un rol en vivo tú tienes que diseñar la partida para colocar esa puerta ahí y ya verás, ya veremos si los jugadores y las jugadoras se acercan a esa puerta o no. No, en principio es algo que construyes, tienes que construir todo el entorno y luego soltar a las personas ahí para que interaccionen con ese entorno. Igual ya hay una diferencia muy importante a nivel de diseño. Tienes que estructurarlo de manera que consigas que las personas jugadoras hagan más o menos lo que tú esperas. Más o menos. Porque además un rol en vivo puede ser mucho más variable que una partida de mesa, porque al no haber una persona que te está contando dónde vas y te puede guiar tal, puede fluir por muchos sitios. Dentro de eso, luego hay vivos que son más abiertos o más guiados, ¿no? Entonces, los abiertos en plan de, pues yo qué sé, hay unos tipos juicios o decisiones, ¿no? En plan de, bueno, tienes que decidir si pulsáis el botón para explotar una bomba nuclear, porque es la única forma de salvaros vosotros, pero exterminaréis a toda la humanidad, por ejemplo. Y todo el vivo se puede articular alrededor de esa simple decisión, ¿no? Entonces tienes 8 personas, 10, 12 decidiendo ahí y vete a saber, ¿no? Entonces, déjalos ahí, ya está. Puedes meter eventos y no. Luego hay otros vivos en los que juntas a gente en un sitio y van pasando cosas y van reaccionando a los eventos, ¿no? Que es tu forma. Y tu forma de actuar como máster es metiendo PNJs, que son personas reales que intervienen ahí y que producen eventos para que reaccionen de alguna manera, ¿no? Y es tu forma como un poco de guiar, en vez de intervenir como máster y decir, oye, ¿veis esto? ¿Veis esto? Sino simplemente llega una persona y hace tal cosa. Y luego... entonces el proceso de diseño es totalmente distinto. Tienes que pensar siempre en lo que van a hacer las personas que están jugando y cómo vas a interaccionar. Y luego vas a jugar además muchísimo con los elementos ambientales, ¿no? Las luces, el entorno, los objetos, incluso el sonido. Yo los roles en vivo que hago son narrativos también, por lo cual utilizo una estructura de escenas o de actos. Es decir, en vez de juntar gente en una sala y que durante 4 horas hagan lo que sea, estructuro el tiempo y de forma que, pues bueno, pasan cosas y según cambia la escena, pues incluso cambia el lugar, incluso cambia la acción. Por eso tienes un control narrativo muy completo. En plan de que puedes contar una historia, pues como una película, una novela entera, porque va de principio a fin. Porque dices, bueno, ahora estáis delante yo qué sé, de la tumba vacía en la que habéis encontrado, pues, que alguien se ha llevado el cadáver de vuestro amigo y tal. Eso sería una escena. Y luego las siguientes, pues depende de lo que pase, pueden decidir ir a otro lado y estar en una casa y cosas así. Puedes jugar mucho con eso, ¿no? O puedes estructurarlo con actos de forma más abierta que juegas un poco con el tiempo, ¿no? Bueno, vamos a jugar una hora cuando os conocisteis, unos amigos que os conocisteis. Pasas el siguiente acto y han pasado 10 años. Han pasado 10 años y en estos 10 años han pasado estas cosas. Pues os volvéis a juntar, pero pasa esto. Pasas otro acto, pues tal, pasa el tiempo y tal. O las escenas totalmente en la cual pues tienes una historia. Por ejemplo, el rol en vivo de Lenore, de Raven, que voy a poner un ejemplo, ¿no? Yo confieso que el tipo de roles en vivo que yo hago son extremos en el sentido de que son muy narrativos porque algunos incluso están guionizados. Y la gente dirá, hay gente que dice, bueno, pero esto es rol en vivo o teatro. No es teatro porque nadie te dice lo que tienes que decir. Pero sí te dice lo que pasa en la escena y ¿por qué hago eso? Porque me gusta ese modelo, ¿vale? Que es el modelo que yo exploro mucho. Porque te quita la tensión de que en un rol en vivo, de tener que decidir qué hacer y que funcione y tal, que puede generar estrés a personas o varía mucho el vivo. Y lo que hago es, en cualquier caso, es algo que te enfoques en sentir la experiencia. Son vivos, por tanto, muy emocionales, en los que tú vas a vivir una situación en la que yo te he puesto ahí, en plan de, pues, por ejemplo, Lenore es un rol en vivo que está inspirado en el poema El Cuervo. Y de hecho, el poema El Cuervo y otro relato más de Poe, ¿no? Entonces se centra en la familia Corvus y hay 3 personajes de la familia Corvus y 3 personajes de la familia Custodia, ¿no? Y están muy relacionados porque de hecho el rol en vivo comienza con los 6 cenando y en esa cena
cada uno tiene sus conflictos, sus historias, ¿no? Está la madre, bueno, la madre y el padre da igual, el género da exactamente igual, pero hablo por uno de los pases, ¿no? Pues bueno, la madre Ulalume tal es como totalmente corrupta por la niebla y tal, y se va a casar con el custodio, que es quien debería ejecutarla si se corrompe, con lo cual ya tienes un conflicto súper fuerte ahí. Tienes a la hija que está enamorada de todos los hijos, pero esta no está enamorada de él, con lo cual es un poco también un poco el jaleo culebrón y tal, ¿no? Te Pero iba a todo con decir, la... un poco culebrón. Sí, sí, sí. Raven tiene mucho de culebrón, ¿eh? De historia de amores y tal. Pero bueno, está el cuervo por medio, está una maldición por ahí, está el deseo de vengarse y tal. Entonces, en esa cena, según empieza, esto es el preludio y es la premisa, según empieza esa cena, anuncian el compromiso entre la madre Corvus y el padre custodio, o el padre Corvus, la madre custodia, da igual. Y en ese momento llega uno de los personajes y mata a la madre Corvus. Y así empieza la partida, zasca. Y ese es el preludio, ¿no? Y luego la partida se desarrolla un año después. El personaje de la madre Corvus es un fantasma y juega como fantasma, ¿no? Y es un poco todo lo que ocurre después bueno, lo que van queriendo los distintos personajes, unos vengarse, otros tal, y se va desarrollando todo como en el drama oscuro y tal. Y yo voy planteando las escenas de, bueno, ahora tú estás acá estás durmiendo, estás teniendo pesadillas y te despierta el fantasma de tu madre. Y así, ¿no? Y cada escena se va desarrollando con unos personajes, unos lugares, y vas construyendo toda una historia hasta que llegan los desenlaces totalmente oscuros, tenebrosos, trágicos. Entonces, eso, por ejemplo, es una estructura de un rol en vivo que lo he dicho. Los roles en vivo por escenas son una minoría dentro de los roles en vivo, los guionizados más todavía, pero cada vez somos más, cada vez más gente se da cuenta del potencial narrativo que tienen las escenas. Porque, ojo, se puede jugar por escenas abiertas que no estén guionizadas y súper potente porque te permite construir. De hecho, yo veo esa experiencia de por escenas la más parecida al rol de mesa dentro del rol en vivo. Sí, es lo que te voy a decir. A mí es a lo que más me está recordando, porque vas buscando también esas escenas de. Sí, en la mesa haces un poco también lo mismo. Vale, pues Sí, sí, acabó una escena. exactamente, exacto. Pues ahora habéis llegado a este sitio. Claro, sí, Sí, es la es misma mecánica. básicamente eso. Yo cuando descubrí los roles en vivo por escenas, los descubrí con Pablo Valcárcel, Nas Marrero, espérate, ¿hace cuántos años? Espera. Hace muchos años, o sea, hace más de 10 años, 12 años, no estoy, un montón. Ujú. Cuando además el rol de mesa no estaba en el mundo narrativo que está ahora, porque eso ha sido un desarrollo muy, muy, muy reciente. Pues el rol en vivo tampoco estaba en ese estado todavía, ¿no? Entonces descubrí eso y lo primero que pensé es, hostia, es que con esto puedo jugar partidas en vivo como si fueran de mesa. Y claro, y a partir de ahí fue desarrollándose, ¿no? Y a partir de ahí se ha ido desarrollando y nos hemos integrado en lo que se llama la corriente de los roles en vivo nórdicos, o se llamaba. Que esta es la otra gran rama que no te he mencionado. Creo que esa Entonces, tiene que ver. Está Mireia. mire ya, claro. Le tira el nórdico, sí. No, Algo de bueno, eso. pero es que es normal. Es que Mireia se mueve en el mismo ámbito que yo. Yo he jugado a vivos de Mireia, he jugado con Mireia un montón de vivos, es normal. Entonces, la clave es que los roles en vivo, antes llamados nórdicos, que ahora ya no los llamamos nórdicos porque ya no es nórdico, es porque Ujú, nacieron realmente en los países escandinavos, en Noruega y tal. ujú. Pero básicamente es porque estaba el rol en vivo que podemos llamar, en su momento se llamaríamos tradicional o por objetivos, donde tú ibas a, pues como una llamada de chulo, a resolver el misterio, tal, o matar a los bichos. Y los roles nórdicos lo que planteaban era explorar la parte emocional, la parte psicológica, y no te planteaban un objetivo de no, tú no tienes que ganar aquí. Se trata de que vivas la experiencia de, joder, Ujú. la tragedia de, pues yo qué sé, de haber sido maldito, por ejemplo, en el caso de Lenor, ¿no? Pues no tienes un objetivo de ganar, siéntelo, vívelo. Entonces, a partir de toda esa tendencia ha ido creciendo un montón. Y de hecho es lo que curiosamente en los últimos años he visto que se ha impuesto en el rol de mesa. Me ha sido muy gracioso porque es como que hubiera venido fluyendo de el rol en vivo, han ido fluyendo muchas cosas al rol de mesa y en el Sí. rol de mesa se juegan muchas cosas que son muy parecidas a estos roles en vivo nórdicos, con lo cual yo estoy encantadísimo. Igual que las técnicas de seguridad, pues derivan de los roles en vivo. Porque claro, empiezas a jugar con rol en vivo, con lo emocional, lo psicológico, y te empiezas a dar cuenta que esto pasó en los primeros años cuando jugábamos esto. Lo he dicho hace 10 años y por ahí. Te empiezas a dar cuenta de que, hostia, espérate, que es que me acabo de hacer daño, porque esto que estamos viviendo es muy jodido. Pues Ujú. empezaron a explorar temas pues, emocionales, Claro. psicológicos, sociales, todos duros, duros. Y ya no es que te vaya a pegar con una espada, es que estamos explorando la pérdida, la muerte, lo que sea. Mm. Y entonces es cuando empiezan a surgir, también a nivel internacional, porque esto es internacional, empiezan a surgir un montón de técnicas. Que lo dicho, muchas nacieron en la nórdico, o sea, Noruega, Suecia,
Y a partir de ahí hemos ido asimilando y hemos ido también desarrollando nuestros estilos, nuestras técnicas y tal, ¿no? Pero todo deriva mucho de ahí. Y hemos empezado a desarrollar todas estas técnicas, ¿no? Lo de lo que check-in, comprobar si estás bien o no, lo de controles de colores, lo de parar, calibrar, lo de los velos y poner marcas de cosas y tal. Son cosas que es que, claro, hemos jugado experiencias tan intensas en rol en vivo. Sí, claro, es que no es lo mismo, claro, si en mesa una cosa puede ser fuerte, claro, en vivo yo creo que mucho más, porque una cosa es que te pase dentro de tu cabeza y otra cosa es que pase dentro de tu cabeza y todos tus sentidos te estén diciendo que está pasando de verdad. Sí, exacto. Y que lo estás actuando, ¿vale? Y lo estás Justo. interaccionando. O sea, sí. O sea, hay roles en vivos muy, muy, muy potentes, muy, muy intensos, muy, muy molones. Pero hay que tener cuidado, ¿no? Entonces, ahora hay un montón de medidas de seguridad, precisamente. Antes de hacer un vivo, preguntas a la gente, pues a ver qué triggers tienes, o sea, qué velos, qué límites puedes tener, etcétera, qué cosas, qué temas son más sensibles para ti y tratas de ajustar esa experiencia para que nadie se rompa y se haga daño, ¿no? Y luego además también, pues estas técnicas nórdicas han ido filtrándose en lo que es un roles en vivo, llamémosle, de temáticas no serias, es decir, fantasía, terror, ciencia ficción, que es lo ideal, es lo que a mí siempre me ha gustado, de por qué no podemos juntar lo nórdico con eso, ¿no? De hecho, hace años yo di una charla justo de eso, de ¿por qué no juntamos? ¿Por qué Dejamos no de solo pueden ir las vivos dos de... cosas de la mano? Sí. Claro, antes eran muchos vivos de experimentar eso de llorar tal, y era hasta que efectivamente se han ido filtrando, porque son técnicas muy potentes, que yo las vi también, de, joder, esto es súper potentes. Me estás enseñando cómo poder hacer una historia profunda en un rol en vivo, pues vamos a explorarla. Pero vamos a explorarla también en un temática de fantasía o terror, ciencia ficción, lo que sea, tal. Y entonces ahora efectivamente ahora se hacen muchísimos roles en vivo que utilizan, puede haber temáticas más clásicas, digamos, pero utilizan técnicas que son derivadas totalmente, pues, por ejemplo, la inmersión, ¿no? El ya no tener que decir, cuando vas a pegar a alguien con una espada como espuma, decir doble, 4, tal, que son los puntos de vida que le Sí. hacías. ¿No? Fuera de coña, era así como se jugaba. O sea, Sí. tenías una ficha de personaje con tus puntos de vida y eran tal. Entonces se buscan técnicas más de cómo sumergirse, ¿no? Por ejemplo, empezaron a ver roles en vivo de vampiro, por ejemplo. Uno de Convention of Thorns se llama, que no recuerdo dónde se hizo, en Polonia puede ser, que fue como creo que fue el primero que trató de meter de forma masiva las técnicas más inmersivas y nórdicas al rol en vivo de vampiro. Que vampiros llevan haciendo roles en vivo desde los primeros roles en Sí, vivo que sí, se o sea, el hicieron. teatro de la mente de vampiro es de toda la vida. Y las, ¿cómo se llaman las estas? De los 90, de Las hecho. mascaradas estas de. Sí, las mascaradas se Sí, llamaban, sí. sí, Madrid by Night, todo eso. Yo de hecho jugaba de esos. O sea, a finales de los 90 nos llegó al club, efectivamente, la caja, que venía con los La dientecitos y caja. la capsulita, y jugábamos con el piedra, papel o tijera y tal. Entonces, eh, el proceso de conversión ha venido con ese vivo que se hizo el fin de semana, donde aplicaron técnicas de, por ejemplo, ¿cómo hacemos entonces para aplicar que alguien utilice una disciplina y tal sin tener que decirle te domino o ofuscación, ofuscación 2, cosas así que es lo que se hacía. Pues utilizaban técnicas como por ejemplo decir, realmente vas a marcharte y vas a traerme a ese prisionero. Y con eso, con ese realmente, Sí. que es una palabra inmersiva, te estoy transmitiendo que yo tengo una dominación 3 muy potente y lo tienes que hacer. Entonces, ese tipo de cosas han sido evoluciones durante los años y ahora están como muy asimiladas, pero esto es como todo, ¿no? Es igual que en mesa se han ido metiendo, cuando llegó PBTA fue una revolución y ahora tenemos muy asimilado PBTA, pero en su momento fue, ¿qué cojones es esto, no? Sí. Eh, pues cuando Uy, llegó qué el cruzada hubo rol... con eso, ¿eh? Uf. Sí, totalmente. Solo por completar esta idea. Literalmente, la llegada de PBTA al rol de mesa es para mí comparable a la llegada del rol en vivo nórdico, que fue anterior, al rol en vivo. Es el mismo efecto. De repente llegó el nórdico y mucha gente jugaba rol en vivo y decía, ¿qué mierda es esta? Y lo rechazaba, rechazo absoluto. Exactamente igual que pasó con PBTA. Es tal cual. Entonces, es un proceso muy interesante porque es un paralelismo, es como la misma evolución de una afición, es como de repente como pasas de lo clásico, y de repente aparecen nuevas técnicas y ¡fuas! Y se integran. Que te quería preguntar, ya que estás hablando con el tema del LARP y, joder, estás muy puesto en el tema. ¿Cómo ves ahora mismo el LARP aquí en España, aquí en el país? O sea, No, pues a tope. funciona guay, va a tope, va cada vez más. Sí, va a tope, va a tope. A ver, obviamente hubo un parón muy, muy, muy serio durante la pandemia, porque claro, el rol en vivo, al Sí. rol de mesa, el rol online lo petó y de repente todo el mundo empezó a jugar online.
Entonces, aunque se hicieron roles en vivo online, ojo, y surgió como género, y yo llegué a jugar alguno, y es una experiencia, pero el rol presencial vivo, o sea, el vivo tiene que ser presencial. Claro. Entonces se paró completamente. Y durante 1 o 2 años, o sea, el primer año totalmente parado, el segundo empezó a moverse, pero le costaba. Y ahora está a tope, porque claro, también las ganas acumuladas. Entonces Sí. hay muchísimos roles en vivo, sobre todo de fin de semana. El salón, mi impresión sigue siendo que se hacen menos vivos de salón que hace 10 años, pero puede ser solo mi impresión, por el ámbito que me muevo quizá. Eh, pero se hacen muchos roles en vivo y de hecho hay roles en vivo de alto nivel. O sea, tienes roles en vivo desde más... O sea, ahora mismo ahí pega muy fuerte el rol en vivo tipo sandbox, que es fantasía medieval, bueno, más o menos, donde es tipo modelo campamentos, ¿no? El tipo campamentos, donde la gente va, te haces tu personaje y como que fluyes y es como muy abierto. No hay un... La trama puede ser más o menos laxa o no. Y luego por otro lado están los vivos, que es una historia, o sea, sí, una historia, una experiencia más cerrada. Eh, y hay muchos pues de fin de semana. Entonces los hay desde pues más sencillitos, pero ahora se hacen muchos de unos niveles de producción pues muy altos, ¿no? Y de hecho también son más caros. Porque claro, si te tienen que alquilar un palacio o un Claro. castillo o tal. Claro, yo estuve en un rol en vivo tipo de los Bridgerton, en un palacio en Barcelona, y de todo de época y espectacular. Claro. Entonces, claro, Es una pasada, lo no, que pasa es que sí, sí, estás en un palacio, exactamente. hijo. Claro, es normal. Exactamente. O sea, sé que por ejemplo ahora, pues Mireia con Gorgona, pues van a hacer, de hecho tienen abiertas las inscripciones, un rol en vivo tipo David Lynch. Ujú. Eh, ¿Cómo se llama? El nombre. Velvet Dreams. Entonces, claro, igual, te meten unos niveles de producción bastante altos, ¿no? Entonces, hay roles en vivo pues, yo qué sé, de Harry Potter, un montón. Todo esto a nivel nacional, ¿vale? Ujú. De hecho, hay un par de en vivo de Harry Potter distintos ahora mismo. Y hay un montonazo, hay muchos roles en vivo, hay mucho movimiento también. Donde más movimiento hay es en los sandbox, porque son roles en vivo más masivos. De hecho, van muchas personas, son de cientos de personas, pueden ser. Ujú. Y luego están los otros roles en vivo, estos de fin de semana, que hay también, pero los hay de múltiples tipos, ¿no? Por ejemplo, hace poco se ha hecho uno eh, de- lo diré, Islam Halliman, bueno, Paula y Pepe Roma, de San Ginebro, que está basado en el capítulo de San Junipero Ujú. San de Juniper, Black sí. Mirror, por ejemplo. Uf, ¿qué capítulos? Es, claro, exacto, pues ese es un ejemplo de cómo crear, además ellos hacen unos grandes vivos muy dramáticos, y es un ejemplo de donde voy con las técnicas nórdicas, lo que nos abrió el Ujú. nórdico, es un vivo donde no vas a ganar, es un vivo donde vas a vivir la experiencia de que estás conectado a una máquina para vivir un mundo alternativo en los 80, pero en realidad tu cuerpo está en coma o lo que sea, tal, Sí. y vas a vivir esa experiencia de todo articulado literalmente solo a partir de las relaciones interpersonales, ¿no? Y de las relaciones personales y tal. Entonces está muy buen nivel, ha recuperado forma enormemente, y la gente con muchas ganas y mucho movimiento. Y bueno, y a nivel internacional, ni te digo, ¿no? Yo estoy en vivos internacionales también y hay también unos nivelazos impresionantes, ¿no? Tío, pues es una cosa que nunca me. No sé por qué nunca me cuadró. No tal. Y es una cosa que tengo que probar algún día. Voy a irme a algún lab. A lo mejor de vampiro o algo así, que sí que me tira mucho eso, ese rollo. Sí, Tengo lo que, que pasa es que de tengo que investigar hacer vampiro, alguno. ahí sí que tienes que mirar, porque vampiro sí que no estoy muy puesto, pero sí que sé que sigue, hay que buscar los que están menos anclados en las mecánicas antiguas Mm. y que pasen. O sea, por ejemplo, hay de todo, ¿no? O sea, si por ejemplo Palo Valcárcel tiene algunos vivos de salón de vampiro y bueno, y Ana Yavanna también, justo, tienen roles en vivo de vampiro de salón que exploran la parte que tiene que explorar, la parte La parte de humana, la la parte bestia, ¿no? del drama, la De. parte, claro, el drama de ser vampiro y tal, ¿no? El de Palo Valcárcel es The Boy is at the Back of Your Head, que además está publicado en inglés en Drive-Thru, ¿vale? Se puede Ujú. comprar y se puede ir. El de Ana Yavanna es Humanidad, no está publicado todavía, estamos en ello. La publicación de rol en vivo es una cosa que todavía está por explorar, No, por, por no está, profundizar, hay muy es de poquitos. quinta, ¿no? Es para, es para quinta, puede ser. Humanidad, me suena un montón. Algo vi No, hace no, poco. no es para ninguna edición en concreto. Son vampiro en general, pero
se centran, no buscan recrearte mecánicas de juego, ni siquiera los clanes, ¿no? O sea, Ana, Hmm. por ejemplo, en los clanes ni siquiera te los menciona. Ella es muy fan de Vampiro, pero no dice, bueno, esto es una historia en la que, de hecho, no tienes por qué saber de vampiros siquiera. Y no te voy a mencionar los clanes que eres porque no existen, sois vampiros. Eso sí, tú eres más antiguo, menos antiguo, tú eres un ghoul, tú eres un humano, total, y vas a jugar el drama de la interacción de tal. Ujú. En el caso del vivo de Pablo, los personajes son ghoules que se reúnen en una terapia porque están sometidos a una relación tóxica por parte de los vampiros. Es Ujú. terrorífico. Sí. Entonces, claro, entonces, un poco de eso, ¿no? Mira, eso es lo que dice Ivy. Yo hice una aventura escrita para llamar es que justo hace poco algo vi de humanidad que por eso me estaba yo equivocando, estaba yo mezclando dos cosas distintas. No lo he visto, es que además no sé cuál es el chat exactamente. Pero bueno, bueno, ¿qué ha dicho exactamente? Que, En el chat de Twitch nos ponía, yo hice una aventura escrita llamada de Twitch, Humanidad, pero ¿no? nada que ver, imagino. Quizá te suene de mi Twitter, claro, esa es la cosa. La vi por Vale, vale. Twitter y ahí até yo cabos. Pero sí, Vale, vale. Será por eso. es Sí. una cosa que me molaría y además es que me sorprende que, por ejemplo, en un juego como, ya no te digo a lo mejor Hombre Lobo o Mago, ¿no? Pero Vampiro, que Espérate, se basa en espérate. eso. Hay un rol en vivo de Hombre Lobo que está organizado por, soy capaz de decir, es que no sé si tienen ahora ya un nombre y no, pero bueno. Em, por Valle, Carlos Cueto, Piero y Isabel Niet. Vale. Ese es un rol en vivo de Hombre Lobo, que yo jamás me habría planteado jugar un rol en vivo de Hombre Lobo. Y es bueno, de salón, en realidad se juega en el exterior. Ujú. Tienes que jugarlo en un parque, en una zona así, o en una casa rural con y es maravilloso porque se centra en la parte de... Es un clan perdón, porque yo de Hombre Lobo no sé mucho, una tribu de hombres lobo, donde hay, ojo, hay hombres lobo y hay humanos, los familiares, Parentela. no sé exactamente, entera. Y están reunidos porque va a ser la última reunión antes de la gran batalla contra el Wiri, donde saben que van a morir, donde muchos de ellos no van a volver. Entonces, aunque pueda parecer que es drama, tiene su parte dramática, pero es la parte de celebración, porque hay un montón como de hermanamiento y tal, todos además están agrupados como en grupos de 2 o 3, hay un montón de historias entre medias, y tiene sus momentos de contar historias, de vivir, de baile, de tal, y tal, partes del drama. Ese digo, es maravilloso. Y mira que a mí no me gusta Hombre Lobo, pero ese digo, es una pasada. O sea, Hostia. experiencia, demostración de que se pueden hacer unas grandísimas cosas. Hostia, pues puede estar bueno. No sé, tengo que investigar. Yo investigaré para mirar a ver si. No sé, a ver si coincidimos a lo mejor en algún LARP algún día. Oye, vete a saber. A mí siempre me llamó la Una, atención mucho, ¿eh? Ya te digo, siempre. De siempre. una buena forma de probar el rol en vivo es, por ejemplo, irte a las jornadas TDN, Terra de Nadie, que Hmm. se hacen muchísimos roles en vivo, pero muchísimos, y es donde puedes probar un montón de ellos. Pues oye, pues a lo mejor, espérate un momento, a ver si no acabo yo por las dentro bueno, para el próximo año ya, porque creo que ya fueron, si no me equivoco, ¿no? Me Sí, ha parece. sido hace un mes. Solo en verano, justo en agosto. Caer en verano. Pues tenemos que ir, Liv, efectivamente. Mira, me están conectando por aquí. ¿Tenemos que ir algún día, Geni? Pues tendremos que ir, efectivamente. Oye, Dani, no te robo más tiempo, son las 11:15 ya. Un Está bien. auténtico placer. Me lo he pasado como un enano, me parece una entrevista súper interesante, sobre todo por el tema de la escritura y demás. Yo creo que al chat le va a cundir mucho esta entrevista porque, claro, al final todas estas cosas son cosas que tampoco salen demasiado, ¿no? De cómo hace un escritor para escribir cosas y demás, a no ser que lo leas, pero saberlo de primera mano siempre está muy guay. Pues me alegra un montón. La verdad es que a mí siempre me divierte mucho hablar de esto porque además es que sé que es una cosa que es necesaria de aprender. O sea, yo también lo he aprendido, he ido a muchos talleres literarios hace muchos años y son cosas que la experiencia es siempre algo que siempre te ayuda. Luego cada cual la procesa y lo hace a su manera, ¿no? Pero bueno, si ayuda, yo encantadísimo. Sí, ya te digo yo que esto seguro. Y seguro que tenemos por aquí a gente que le gusta escribir, que están diciendo, esto luego me lo voy a ver en YouTube. ¿A que sí? Vais a buscarlo ahí en YouTube. Tira cordura, a ver, con Dani Espinosa. Espérate un momento, porque comentaba unas cosas para escribir que eran muy interesantes. Ya te digo yo que sí. Ahí está, ahí Dani, está. Antes de nada, permíteme, sí, ya sí, que sí, sí. enseñamos otros libros, oye, Sí, acordad que mira qué este es el bonito. juego del que hemos estado hablando, Raiden, el de Qué Poe y todo bellezón. esto. Oye, Es la súper edición bonito. está, la edición grande, eso es una pasada, chaval. Qué cosa más bonita, ¿eh? La caja sí la tengo por ahí, La pero... caja.
Es una Qué, pasada con la. qué, Sí, qué sí, la belleza. Espera, pantalla. espera, que saco. ¿Dónde lo tengo yo? Aquí está. Vamos a enseñarlo Ah, los dos, todos, hombre, creo que sí. claro que sí. Ahí Ya sabéis, estamos. chavales. Raven, juegazo. Para todos Gracias. aquellos que os guste. Y oye, y que tiene sus aventuras y todo, porque ya sabéis, por lo menos de momento hay este libro y va a salir otro más, ¿vale? Porque en Ujú. X tarde va a salir otro libro de aventuras más. Así que será por aventuras. Era el momento de publicidad, marketing, así. Pues, Dani, lo dicho, muchísimas gracias por pasarte por aquí. Estás más que Un invitado placer. a venirte cuando quieras, cuando yo que sé, pues cuando saques la campaña o lo que sea. Pues mira, Yo siempre os digo, perfecto. esto es un canal, esto es un micro abierto para que vengáis cuando queráis, una vez que hayáis pasado por aquí, a pasar el rato, a presentarme una campaña o a lo que quieras, o a tomar una cerveza aquí y hablamos un ratito. Pues muchas gracias, oye, la verdad es que me lo he pasado súper bien. Ha sido una charla súper amena y, oye, espero que se la haya pasado bien también la gente, que es Yo creo que en el importante. chat Y sí se lo han gracias por pasado invitarme. también. Yo Sí, creo que en el chat también se la ha pasado aquí, claro que sí. No sé si tenemos a gente para poder hacerle una raid por aquí. una raíz suena muy chungo. Te dejo a ti, Micho, a ver quién escoge, porque es que yo tengo un montón de gente por aquí, estoy viendo. Está Rodel Dice, está Norte Roll, Gremio Astral, hay muchísima gente roleando ahora mismo. Qué bonito es, hombre, qué bonito es ver tanta gente haciendo rol. No me lo creo. O sea, lo piensas, te lo imaginas hace 6 o 7 años y dices, No, no, no. Sí, ¿rol? sí, Y sí, de no. repente hay Sí, sí. tantísimo. Sí, sí, yo todavía alucino con eso, sí, sí. Qué Una explosión maravilla. enorme, maravillosa. Qué maravilla. Pues nos vamos a ir con Dani Roll de Dice. Así que ya sabéis, chicos. Ah, mira, por cierto, hablando de cosas de eventos y demás, y ya que vamos a ver a Dani Roll de Dice, que sepáis que el 19 de octubre, 16 de octubre, ese fin de semana, no sé exactamente si es 16 o 19, de esa semana de octubre, va a estar haciendo un evento en Barcelona con no sé cuántas, creo que tiene como 20 mesas con gente dirigiendo. Entre ellos voy a estar yo, va a estar Chris, va a estar Master Neutral, va a estar Llamarlo Roll y no me acuerdo porque son muchísimos. Así que, y es gratuito, así que ya sabéis, a partir del 17 de septiembre os podéis apuntar. ¿Cómo se llama el evento? Eh, Rol de Con, creo que es. Me parece que sí, Importante tiene para un nombre buscarlo. así, un nombre parecido. Rol de Con, creo que es. Rollcom, ahí está. Ahí lo tiene la maravillosa Michu apuntando. Rolled.com. Rolezco. Pues ya sabéis, chavales, si esté por Barcelona o pasé por allí. Y, si no me equivoco, creo que hay partida de Raven. Así que mira, 2 por 1. No me digas. Quiero Creo saber que sí, más. creo que van a dirigir Raven. Creo que sí, me suena de haber visto Maravilloso. por ahí algo. Maravilloso. Pues chicos, nos vamos con él. Un abrazo, bonicos. Pasadlo bien. Adiós. Chao. Y ahí estamos, Rey de Aus.